nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y un embajador representa precisamente a Cristo, al reino de los cielos. El jueves, cuando mi esposa predicaba, yo venía en la semana preguntándole al Señor: Señor, dime cuál es la palabra que quieres para tu iglesia, incluyéndome para el día domingo. No te imaginas la expectativa que causa en mi corazón el saber qué es lo que Dios va a hablar. Y eso inicia justo después de que mi esposa predica un domingo. Ella predica un domingo, yo predico otro domingo. Ella predica un jueves, yo predico otro jueves. Y justo cuando ella termina de predicar un domingo, empieza el conteo regresivo. En mi corazón hay algo que se activa. Yo no sé cómo explicártelo. Quizás no me entiendes lo que te estoy tratando de decir, pero es como tener hambre y saber que solamente Dios puede saciarte. Es como tener hambre y saber que Él es la fuente y tengo que acercarme a Él. De alguna manera empieza en mí como una insatisfacción de poder decir: Señor, ¿qué quieres hablar primeramente a mi vida? Que yo sé que al tú hablarme entenderé que es una palabra directamente de tu corazón para tu pueblo, para tu iglesia. Y cuando Dios empieza a hablarme, inició con un versículo que mi esposa leía el jueves, que está en el libro de Mateo capítulo 7. Yo quiero que tú me acompañes allí. El libro de Mateo capítulo 7. Libro de Mateo capítulo 7, verso 28. Y dice la palabra: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Repite conmigo la palabra autoridad. Di autoridad. Cuando escuché esa palabra, hizo como un clic en mi mente, porque la historia en su contexto nos enseña que Jesús estaba sorprendiendo a las personas que estaban a su alrededor, pero no solamente por lo que decía, sino por lo que se percibía a nivel espiritual, que tiene que ver con la autoridad. Porque no había diferencia entre Jesús y los escribas. Decían algo similar. Porque si no, la palabra no hiciera la comparación. Decía, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, lo que les hacía falta a los escribas era autoridad, que la tenía Jesús, pero la palabra quizás era la misma. Y hoy quiero hablarte precisamente de eso, de autoridad. Lo importante que es entender la autoridad de Cristo en nosotros. Lo importante que es entender que podemos perder la autoridad de Cristo, aunque no perdamos la salvación. Lo importante que es entender que podemos caminar sin la autoridad de Dios en nuestras vidas, aún diciendo que somos cristianos y que somos hijos de Dios. La autoridad de Dios es lo que nos identifica como hijos de Dios. La autoridad que Dios nos ha delegado, que la habíamos perdido en el huerto del Edén y que por medio del sacrificio de Jesús se nos otorgó nuevamente, esa autoridad podemos perderla. Podemos perderla. Y puedes caminar por la vida sin autoridad de Dios en ti. Puedes caminar por la vida sin que te reconozcan o reconozcan a Dios en ti. Y puedes hacer mil cosas. Incluso puedes servirle a Dios y no tener autoridad. Puedes ministrar la palabra de Dios y no tener autoridad. Puedes decir, Dios es bueno y no tener autoridad. En el libro de Lucas, capítulo 10,
Verso 19. La palabra nos dice: he aquí os doy potestad. Hay otra versión que dice: aquí les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando leí este pasaje fue confrontante, porque Jesús daba autoridad a sus discípulos y les decía: pueden ir a cualquier lugar y nada podrá hacerles daño. Nada. Es decir, que con la autoridad de Cristo nada podría tocarnos. Nuestra familia estaría resguardada. Nuestros hijos estarían resguardados. Nuestras finanzas estarían resguardadas. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad del Señor. Y dice la palabra: yo os doy potestad o autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Dice sobre algunas cosas? No, dice sobre toda fuerza del enemigo. Dios te ha dado la autoridad para poder resistir la tentación. Dios te ha dado la autoridad para poder avanzar. Dios te ha entregado la autoridad para poder crecer. Dios te ha dado la autoridad para que tú puedas dar pasos de fe y puedas poseer cada promesa que Dios ha dado a tu vida. Ahora tendrás que preguntarte: ¿por qué no avanzas? Tendrás que preguntarte: ¿por qué no creces? Tendrás que preguntarte entonces: si Jesús te ha dado la autoridad para cualquier acechanza del enemigo, ¿por qué parece que pierdes cada prueba que tienes por delante? ¿Por qué parece que no avanzas? ¿Por qué parece que no creces? ¿Por qué no se ve la gloria de Dios en ti? Y es que en algún momento esa autoridad delegada que te ha dado Cristo, la has perdido. Esa autoridad que el Señor te ha dado y que le costó por medio de la cruz y que es para ti, la has perdido. Y estás lleno de miedos. Estás lleno de errores. Estás sin fuerzas. Cada vez que el enemigo tiene la oportunidad, atenta contra ti. Cada vez que el enemigo tiene la oportunidad, te toca. Cada vez que el enemigo tiene la oportunidad, toca tus finanzas. Cada vez que el enemigo tiene la oportunidad, te toca y te enfermas. Y la pregunta que tengo que hacerte hoy es: ¿dónde está la autoridad de Cristo en ti? ¿Dónde está la autoridad de Dios en tu vida? Porque es para aplastar serpientes y escorpiones. Porque la autoridad que Dios te dio no es para que tú hoy, en cada oportunidad que tengas o en cada escenario que se presente, tú resultes dañado. La autoridad de Dios hace que Dios mismo se refleje en nosotros. ¿Qué nos hace diferentes? ¿Te has preguntado qué nos hace diferente? No es lo que decimos. Lo que nos hace diferente no es lo que hablamos. Lo que nos hace diferente es la forma en la cual reaccionamos, lo que la gente ve. Cuando algo se levanta, lo que la gente ve en el lugar donde Dios te colocó, en el lugar de tu trabajo, cuando la gente ve que tú reaccionas de una forma totalmente distinta. Que si dices gloria a Dios, Dios es amor, no son solamente palabras, hay un respaldo a nivel espiritual, hay una autoridad a nivel espiritual que está respaldando cada palabra que sale de tu boca. Autoridad. Autoridad. Yo no permito que nadie en mi casa hable incredulidad. Yo no permito que nadie en mi casa hable de enfermedad. Yo no permito que nadie en mi casa hable de escasez. Yo no permito que nadie en mi casa reproche la autoridad de Cristo en mi vida, ni en la vida de mis hijos, ni en la vida de mi esposa. No importa lo que diga la gente que está alrededor. No importa lo que diga un dictamen médico. No importa lo que digan aquellos que no conocen del Señor. A mí me importa lo que Cristo dice de mí y habla de mi familia. Y cuando a mí me importa lo que habla Dios y lo que dice Dios, entonces yo camino entendiendo que la autoridad de Dios está en mí y que nada puede hacerme daño.
que nada puede tocarme, que las maldiciones no son para mi vida, porque la autoridad de Cristo está en mí y debe haber una diferencia notable. ¿Cuál era la diferencia entre los fariseos y saduceos de la época con Jesús? De que Jesús, todo lo que decía y lo que hacía y la forma en la que predicaba y los milagros y las señales que hacía, lo hacía con la autoridad del Padre, con la autoridad que el Padre le había entregado. Entonces cada palabra que salía de su boca estaba llena de autoridad, estaba llena de poder, estaba llena de gloria, porque la autoridad tipifica gloria, tipifica poder. Y cuando estás lleno de autoridad, hablas gloria, hablas poder, no hay miedo. Cuando tenemos autoridad, respetamos la autoridad. No solamente reconocemos la autoridad de Dios, respetamos la autoridad que Dios coloca. Es muy difícil, pero muy difícil, que tú seas bendecido si no entiendes que Dios es un Dios de autoridad. Y que Dios dispone autoridades, las cuales nosotros tenemos que respetar. Si no entiendes este principio, no entiendes nada de autoridad. La palabra dice: sométanse los unos a los otros. Dios ha delegado autoridad, no solamente en nosotros, ha delegado autoridad en otros, que quizás hoy están por encima de nosotros y debemos respetar. Si Iván está liderando y él conoce más del piano que yo, y yo simplemente estoy cantando o voy a cantar una canción, yo tengo que someterme a él. Yo no puedo decir que porque tengo autoridad y soy el pastor, entonces así no vas a tocar. Toca así aunque esté mal. No puedo hacerlo. Si coloco a alguien en la puerta, siendo el pastor, y coloco a alguien en la puerta para que controle la temperatura de las personas que ingresan, pero yo ingreso y a mí no me la tomes porque yo soy el pastor, eso no es autoridad. Ahí estoy perdiendo autoridad. El no someterte a las autoridades hace que pierdas la autoridad. El renegar de las autoridades hace que pierdas autoridad. El hablar mal de otra persona hace que pierdas autoridad. ¿Por qué? Porque así como Dios te dio autoridad a ti, le ha dado autoridad a otras personas. Le ha dado posición a otras personas. Y desafortunadamente dentro de la iglesia podemos encontrar gente sin autoridad porque no respeta la autoridad. Gente que no crece porque no respeta la autoridad. Y no estoy hablando solamente de la iglesia, de respetar la autoridad del pastor, de respetar la autoridad del ujier, de respetar la autoridad de aquellos que están liderando. No, estoy hablando de afuera también, de no respetar la autoridad afuera. De ir en tu carro y colocarte el cinturón porque ves el policía al frente, y no colocarte el cinturón porque tienes que colocártelo. ¿Qué autoridad violas al momento de conducir tu vehículo sin cinturón? Y nos pasa a todos. No, la autoridad que violas es el policía de tránsito que está en el retén o en el puesto de control. No, la autoridad que violas es la autoridad de Dios. Porque dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 13. Verso 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿De parte de quién? De Dios. Y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. Y aquí viene la mejor parte. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿A quién resiste? A Dios. Entonces nuestra autoridad mayor está por encima de la autoridad terrenal, porque Dios estableció la autoridad terrenal. Y cuando no respetamos la autoridad terrenal, no respetamos a Dios, no entendemos de autoridad, no aceptamos nada de autoridad. Y eso hace que perdamos autoridad.
Y que el enemigo nos vea y diga, este gesto, ¿sí lo has visto, verdad? Es cuando el enemigo te ve a ti. Es cuando el enemigo te ve a ti. Yo recuerdo una expresión que normalmente lo usábamos cuando estábamos en la fuerza, que era payaso. ¿Verdad? Que nosotros lo decíamos cuando veíamos a la persona que dice, tú, hombre, no tienes moral para decirme eso. ¿No te imaginas las veces que el enemigo nos ha dicho, payasos? Porque nos imponemos con algunas cosas y sacamos pecho cuando podemos con algunas cosas. Pero con otras no lo hacemos. Con otras no lo hacemos. Y cuando no somos integrales, al momento de entender la autoridad de Dios y que tenemos autoridad de Dios y que hay autoridad en otros, el enemigo nos dice, payasos. Es bonita la palabra. Dice, no hay autoridad sino puesta ¿por quién? Por Dios. No hay ninguna autoridad que no esté puesta por Dios. Ay, pero entonces Dios, ¿por qué permite que esté fulano de tal en el poder? ¿Por qué Dios permite que esté de presidente tal persona? Pero es que tú, ¿quién eres para cuestionar a Dios? ¿Tú quién eres para cuestionar a Dios? Oren por sus gobernantes, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Orar por nuestros gobernantes. Hace algunos meses, venía con mi papá en el carro. Miércoles, mijo, íbamos en el carro. Iba manejando. Miércoles, mijo, pila, quita la policía. Yo, ¿y tú qué llevas? Cocaína. Yo, calma. Seguro al día, tecnomecánica al día, licencia al día. Todos los stop sirven. Tienes tu equipo de carretera. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? ¿A qué debes tener miedo? Yo sé a qué. ¿Sabes cuándo da ese miedo? A la autoridad. Cuando no estamos en autoridad. Hay algo malo que estamos haciendo. Hay algo en lo cual no estamos alineados con Dios. Y por eso andamos con miedo. Por eso hay miedo. Dice la palabra, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Cuando el amor de Dios se perfecciona en nosotros hay autoridad. Cuando Dios está perfeccionado en nosotros hay autoridad. Cuando estamos alineados con Dios hay autoridad. Y no tenemos miedo. Estás tranquilo. Te llaman por teléfono. No, mira, vamos a reducir el personal de la planta, así que te enteras, ¿no? Te enteras, así como que no quiere la cosa, te enteras. Ay, ¿sabes que van a una reunión que van a reducir el personal de la empresa? ¿Cuál es tu reacción? ¡Ah! Ya estoy yo metido ahí. Ya, mínimo, ya soy yo el que está ahí en el listado. Eso créeme, eso es para mí. ¿Qué tipo de autoridad está en ti? ¿Sabes? Dios ya ha dicho quiénes somos. Y nosotros lo hemos escuchado. En el libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 1. Verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dice, a los que creen y a los que le reciben. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos han recibido a Dios? Pues Dios te ha dado la autoridad
te ha dado la potestad, te ha dado el derecho legal de ser hijo de Dios. Cuando tu hijo nació, para aquellos que tienen hijos, tú hiciste un proceso de registrar al niño, ¿cierto? Ok. A medida que él va creciendo, él entiende que tú eres su padre, ¿cierto? Él pide permiso para entrar a casa. Tu hijo pide permiso para entrar a casa, pide permiso para entrar a la habitación, pide permiso para dormir, él pide permiso para comer. Entiende que es hijo. Y si es hijo, tiene cierta autoridad, ¿cierto? ¿O no? Pide permiso, pregunto, ¿pide permiso para entrar a casa, para dormir en su habitación, para acostarse en su cama? Yo no creo, es algo que le pertenece a él. Pues tú sabes lo que te pertenece siendo hijo de Dios. ¿Entiendes la autoridad que Dios te ha dado? ¿Entiendes la posición? Porque autoridad es posición. ¿Entiendes la posición que Dios te dio? Los hombres que están en este lugar, ¿entienden la posición de sacerdote que tienen en su casa? Pero cuando hay autoridad y hay posición, hay responsabilidad. Y tú tienes que entender la responsabilidad que tienes también, como la autoridad de tu casa. En tu casa no mandan tus hijos. En tu casa no mandan tus hijos. En tu casa no manda el programa matutino ese que escuchas en las mañanas o en las tardes o en las noches, que es que te dice qué es lo que debes hacer y cómo lo debes hacer. En tu casa la autoridad eres tú, porque la autoridad es Dios y Dios la delegó en ti. ¿Sabes qué vamos a dar cuenta por lo que Dios entregó en nuestras manos? La autoridad que tienes es un privilegio, pero es una responsabilidad. Y el poder ejercer, el poder llevar a cabo el plan de Dios en nuestra vida va a representar la autoridad que tenemos en Él. Yo entiendo que hay momentos en los cuales el miedo toca la puerta. Yo entiendo que la duda hay veces toca la puerta. Yo entiendo eso. Lo que no entiendo es que tú le des cabida a ese miedo y esa duda, siendo hijo de Dios. ¿Sabes lo que se requiere? Con esto ya voy terminando, para los que me conocen. ¿Sabes lo que se requiere para que la autoridad se mantenga en ti y no la pierdas? En primer lugar, santidad. Repite conmigo, santidad. La palabra santidad significa apartado del pecado, apartado para Dios. Todo aquel que está apartado del pecado y apartado para Dios y es santo aplica principios. Los principios están por encima, incluso de aquellos que no han aceptado a Cristo. ¿Por qué la palabra nos enseña que no tenemos que preocuparnos sino orar por nuestros gobernantes? Porque ellos verán si aplican principios o no. A la larga tienen una consecuencia de una cosa o de la otra. Porque Dios, quien los estableció, es quien se encarga de cada consecuencia, de cada acto que ellos hagan y de la consecuencia de lo mismo. Entonces, aplicar principios es ser santo. Aplicar principios, cuando aplicas principios, la autoridad de Dios en ti brota, refleja cuando aplicas principios. Y es triste, pero ver personas aplicando principios, aún no siendo cristianos, porque los aplican como principios de vida, les va bien. Y la gente reconoce la autoridad de Dios en ellos. Gente que no es cristiana, por ejemplo, y es más dadivosa que la gente que sí lo es. Gente que no es cristiana y está pendiente de la necesidad de la otra persona, no siendo cristianos, y la iglesia no. Están aplicando principios, se ve la autoridad. Por eso es que tú admiras tantas personas que aún están lejos del corazón del Señor. ¿Por qué? Porque de alguna manera aplican principios, y todo el que aplique principios representa una autoridad. En este caso, Dios es quien lo ha colocado en ese lugar. Santidad no es solo no pecar. No es solo eso. Santidad es consagrarse a Dios, entregarse a Dios. Eso es santidad. Creemos, no, santidad no es solamente no fallar.
es solamente no pecar. No, no. Santidad es consagrarse a Dios todos los días. Todos los días. Aquel que no se consagra a Dios todos los días tiene problemas de autoridad. La consagración tiene que ver con esa humillación, con ese sometimiento a Dios a diario. Yo no estoy hablando de la gente que no se equivoca, todos fallamos al Señor. Pero a diario hay una comunión que nos permite a nosotros someternos a Él y decir, Señor, dependo de ti. En un 95% todo lo que estamos viviendo hoy como consecuencia son por falta de sometimiento a Dios. No reconocemos la autoridad de Dios en nuestras vidas. No la reconocemos. Entonces después estamos apurados buscando solución a muchos conflictos, buscando solución a muchas cosas que estamos viviendo que son supremamente dolorosas, pero en su momento no respetamos la autoridad de Dios en nuestras vidas. No respetamos a Dios como autoridad y no respetamos la autoridad que Dios coloca. El que violemos la autoridad de Dios, el que no respetemos la autoridad de Dios, no nos deja avanzar, no nos deja crecer. No nos deja crecer. Entonces pasamos por la vida y caminamos por la vida y todo lo malo que puede pasar nos pasa a nosotros. Siempre. ¿Por qué? Porque si no reconocemos la autoridad de Dios en nosotros, el enemigo no va a reconocer la autoridad de Dios en nosotros. Va a poder hacer lo que quiera con nosotros. Va a poder hacer lo que quiera con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestras finanzas. Hace lo que quiera porque le hemos dado el aval. Le hemos entregado la autoridad que Dios nos dio a nosotros, se la damos. Mira, haz conmigo lo que quieras. Y quizás no somos tan explícitos. Pero nosotros creemos que basta con lo poco que hacemos. Con lo muy poco que hacemos. Y queremos además que nos vaya bien haciendo lo poco que hacemos. Queremos ser bendiciones para otras personas haciendo lo poco que hacemos. Queremos que la gente cambie y que Dios cambie a la gente, pero no queremos que Dios nos cambie a nosotros. Entonces oramos por los demás, pero no oramos intimidad a Dios. Queremos que otra persona avance, crezca, sea bendecida, sea sanada, sea levantada, sea restaurada, pero no queremos que Dios haga lo mismo en nosotros. Entonces reconocemos la autoridad de Dios en otros, pero no reconocemos la autoridad de Dios en nosotros. Autoridad de Dios. En segundo lugar, si hay algo que no permite que tú pierdas la autoridad de Dios, es cuando entiendes que la presencia de Dios en tu vida es esencial. Puedes estar hablando de Dios sin la presencia de Dios. Puedes estar alabando a Dios sin la presencia de Dios. Puedes estar leyendo la palabra sin la presencia de Dios. Puedes estar predicando la palabra sin la presencia de Dios. No confundas lo que haces para Dios creyendo de que estás en Dios. No te confundas. No te confundas. Hay muchísimas cosas que puedes hacer incluso para Dios sin Él. Muchísimas. No te imaginas cuántas. No te imaginas cuántas cosas puedes hacer para Dios, para Él, sin Él. Muchísimas. Primera de Samuel 16:14 dice, ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. Saúl, a causa de la desobediencia, apartó la presencia de Dios de él, pero siguió siendo rey. Siguió sirviendo al Señor, pero ya la presencia de Dios no estaba. Y cuando la presencia de Dios no estaba, va a estar otra cosa, amado. Aquí la palabra es clara cuando dice, y envió un espíritu atormentador. Saúl desobedeció, el Espíritu Santo de Dios se apartó. ¿Qué es lo que pasa cuando desobedecemos? El Espíritu Santo de Dios no está. No está. Y si el Espíritu Santo de Dios no está, inmediatamente opera el enemigo. Por eso la preocupación de David, una preocupación santa al momento de darse cuenta que falló, lo primero que oró fue, Señor, no apartes de mí tu presencia.
No la apartes. Saúl no le preocupaba eso. No le preocupaba la presencia de Dios. Y cuando te deje de preocupar la presencia de Dios en tu vida, inmediatamente empiezas a perder autoridad. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez el enemigo te gana terreno. Y avanza, y crece el enemigo en tu vida. Y no crece el Espíritu Santo de Dios en ti. Quizás seas hijo, quizás seas salvo, pero has perdido autoridad, y cuando se pierde autoridad se pierde gracia, se pierde favor. Entonces no asciendes en tu trabajo, al contrario, estás que lo pierdes. Oras para que quizás Dios pueda bendecir a tus hijos con una mejor carrera o con una carrera o para ingresar a una universidad y no se dan las cosas. No avanzas, de tu casa se ve el desorden, se ve el mugre, se ve tristeza. Entras en casa y no se ve a Dios. Y no hablo de lujos, ni de ser ostentoso, no, es que entras a casas muchas veces de personas que dicen ser cristianos y tú ves ruina, desolación, hambre, miseria. ¿Qué tipo de autoridad es esa? ¿A quién representas? ¿A quién estás representando? Y quieres que te vaya bien en algún momento, algo se rompió y perdiste esa autoridad. La presencia de Dios es fundamental. La presencia de Dios es lo que necesitamos. La presencia de Dios se va cuando desobedecemos. En tercer lugar, Hechos 8:18. Este es el último pasaje. Hechos 8:18, por ahí un celular sonando. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí de este poder. Recuerda que poder es autoridad. Dame también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. En tercer lugar, aquello que nos hace perder autoridad es la corrupción espiritual. La corrupción espiritual tiene que ver con el amor al dinero, con la avaricia, con el amor al poder. Porque Dios ha dado autoridad en nosotros, no para que seamos autoritarios, porque Dios no es autoritario. Dios es autoridad, pero no es autoritario. La persona autoritaria es aquella que impone cosas, que quiere que le sigan porque sí, pero no se gana el respeto de la gente, que quiere que le respeten por el puesto, por quizás por la posición que tiene, pero no se gana el respeto de la gente. Es un corrupto a nivel espiritual, para los que le gusta la palabra. Es un corrupto a nivel espiritual. Voy a ser un poquito más específico. Cuando tienes una posición de liderazgo en la iglesia y quieres que todos los que están a tu alrededor sean santos y tú no lo eres. Cuando exiges de alguna manera a todas las personas que están a tu alrededor, pero tú no te exiges a ti mismo. Cuando le das rienda suelta a tus emociones, a los deseos de la carne, y aún así exiges a los demás que se sometan a Cristo. Eso es corrupción a nivel espiritual. Eso es intentar comprar los dones que Dios nos ha dado. ¿Qué era lo que estaba haciendo Simón? Al verlos a los apóstoles, que los apóstoles hacían señales y decía: ay, yo quiero eso. Yo quiero eso. ¿Cuánto tengo que pagar por eso? ¿Cuánto tengo que pagar por eso? Recuerda que hace poco te decía, tú puedes hacer muchísimas cosas para Dios no estando en Dios. Tiene que ver mucho con esto. ¿Qué te preocupa a ti? En el buen sentido, ¿qué te ocupa? Esta mañana, en la madrugadita,
Dios me mostraba lo que tengo que hacer allá en el lugar donde estoy trabajando. Tengo que hacer como un mini servicio, donde me mostró a las personas incluso que van a estar de acá. Donde voy a dar una palabra, ya me mostró hasta las canciones que voy a cantar. Dice, Señor, yo estoy orando es para que tú me uses mañana. Y tú me vas a poner esta carga, porque realmente es una carga a nivel espiritual. Dios, Señor, mañana, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tú me vas a usar con poder, y ¡pum! Se me mete la imagen y no se me salía de la mente. Y no se me salía de la mente. Y el Señor hablándome de autoridad. De autoridad. Y ¿sabes? Me imaginaba algo. Era, en todos estos 3 años y medio que he estado allá, no haber sido íntegro. Haberme equivocado y que la gente se vea que no soy lo que digo ser. ¿Me entiende lo que le digo? Cuando somos íntegros, Dios nos da oportunidades y no nos da miedo. Lo hacemos. En el fondo sabemos que fallamos, que nos equivocamos, pero también sabemos que Dios está en control. Y como no nos atrevemos a hacer nada sin Dios, como no nos atrevemos a dar una palabra sin que Dios esté en el asunto, sin que estemos alineados con el corazón de Dios, entonces Dios abre escenarios que tú no te imaginas para poderte bendecir. Para que la autoridad de Dios se haga manifiesta en ti y la gente pueda ver la autoridad de Dios en ti. Cuando hay integridad, hay autoridad. Cuando hay integridad, Dios se glorifica. Hay gracia, hay favor. Lo contrario hace que puertas se puedan cerrar. Lo contrario hace que las bendiciones no fluyan. Lo contrario hace que el proceso con Dios se retrase. Lo contrario hace que pierdas muchísimas oportunidades a donde Dios te quiere llevar y lo que Dios quiere hacer contigo. Ninguno de los que están aquí, ni de los que están en casa, ninguno, sin excepción, todos, Dios quiere hacer cosas maravillosas con ustedes. Impresionantes, impresionantes. Pero la falta de autoridad no permite que las puertas se abran. No permite que las puertas se abran. Amado, cuando mientes, pierdes autoridad. Cuando tu vida es una vida de mentira, pierdes autoridad. Aunque digas muchas cosas de Dios o hagas muchas cosas de Dios, esas palabras que salen en la esfera espiritual no tienen ningún tipo de influencia. No influencias a nadie. Nadie te sigue. Nadie te respeta. No pasa lo que pasaba con Jesús, que Jesús hablaba y era... La autoridad tiene que ver con fe. La autoridad tiene que ver con convicción. La autoridad tiene que ver con respeto, con dar ejemplo. Hace poco vi el documental de Maradona, como ahora está de moda. Y decía, no, cuando Diego entraba, era un silencio, todo el mundo hacía silencio. Y era todo el mundo embelesado viéndolo a él. O sea, oye, lo primero que se le ocurre a uno siendo cristiano, ¿no? Man, que ni tiene a Dios ni nada. Ojalá yo entrara también y pasara lo mismo. Porque creemos que la autoridad solamente tiene que ver con aquellos que están afines o son afines al corazón de Dios. No. La autoridad también tiene que ver con la gente, con lo que la gente ve y con el esfuerzo que tú das al momento en que tú emprendes algo, haces algo o estás en el lugar donde estás. Maradona era Maradona, porque Maradona donde iba, el lugar donde estaba, en el Napoli, en cualquier
O sea, donde estaba, en cualquier lugar donde Dios le colocaba, el tipo se esforzaba, el tipo trabajaba. Ahora podemos criticar el estilo de vida que tenía y todo lo que tú quieras. No estoy hablando de eso específicamente. Lo que estoy hablando es del esfuerzo que él hacía para poder sacar adelante a su familia, porque era muy pobre. Y la mentalidad que tenía, que era una mentalidad ganadora. Ojalá pudieran ver ese documental y tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero ustedes se puedan dar cuenta que eso nos hace falta a nosotros como iglesia cristiana. Es que es lo que puso Dios por delante. Voy a hacerlo, se va a dar en el nombre de Jesús. Si tenemos a Cristo, si Cristo está en nosotros y ha delegado autoridad en nosotros, lo ha hecho. La iglesia encerrada en 4 paredes, pensando que bueno, basta con solamente ser iglesia. La iglesia debe estar afuera y debe ser impactante, influyente, y tiene que ser lo que represente la autoridad de Dios aquí en la tierra. Y tú haces parte de la iglesia. Tú haces parte de la iglesia. Ustedes han visto testimonios de vida siendo cristianos, gente sin brazos, sin piernas y haciendo mucho más de lo que nosotros hacemos, pero con la autoridad de Dios vigente en sus vidas. Gente sin brazos tocando guitarra con los pies, haciendo muchísimas cosas. Ciegos altamente reconocidos por la sociedad, haciendo muchísimas cosas. Y nosotros como iglesia de Dios, ¿qué hacemos? La autoridad de Dios en nosotros no está, se ha perdido. Pero se debe recuperar. Y hay que recuperarla. Y tienes que entender la posición que tienes en Jesús, la autoridad que Dios ha dado en ti, el sacerdocio que Dios te ha entregado, las capacidades que tiene, los dones que tiene. Tus hijos están a tu alrededor esperando ver esa autoridad en ti. ¿Qué tiene que verla? Autoridad, la autoridad de Dios, una autoridad que no tiene nada que reprocharle a la gente que está a tu alrededor. Porque hablando de los hijos, tus hijos se dan cuenta de lo que tú haces. Hazme un favor. Iba a decir un nombre, pero ese nombre es muy común. Perencejito, haz esto. Y allá se levantan y dicen, pues si tú no lo haces, papá, te pego. No, papá. Que la autoridad no se impone. La autoridad es respeto, y el respeto se gana. El respeto se gana. Ey, ora, tú no oras nada. ¿Y tú? Yo oré allá, ¿te acuerdas? ¿Allá dónde? Ve a la iglesia. ¿Y tú? Conéctatele en vivo. ¿Y tú? No, yo escucho desde acá, desde la cocina. Queremos que otro haga lo que nosotros tenemos que hacer. Perdemos autoridad. Repite conmigo, la autoridad de Dios está en mí. Y eso tiene que verse. Amén. Nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y un embajador representa precisamente a Cristo, al reino de los cielos.